Este es mi proceso exacto para delegar y transferir habilidades después de haber escalado más de 353 negocios y llevado mi negocio a 12 millones de dólares con más de 30 personas trabajando en mi equipo y logrando automatizar prácticamente todas las áreas de mi empresa. Entonces, ¿de dónde viene la delegación? Antes de la escritura, nuestra especie ya tenía un sistema de delegación. Básicamente, el viejo de la tribu se sentaba con los jóvenes y les pasaba en voz alta con las manos cómo se rastrea un animal, dónde se busca agua y básicamente qué raíz cura y cuál mata. Y nadie les llamaba capacitación, simplemente era como supervivencia, porque si el conocimiento no salía de una cabeza y estaba en varias, la tribu se moría con el que la sabía. Entonces, cuando Odiseo partió a la guerra de Troya, siendo ahora la Odisea que acaba de salir hace poco, básicamente no dejó su palacio a cargo de un documento, dejó su casa y la educación de su hijo, Telémaco, en manos de su amigo y viejo mentor llamado Mentor, o Mentor, de hecho. Ese hombre hizo tan bien el trabajo que su propio nombre se convirtió en un sustantivo común y hoy en día, en todos los idiomas de Occidente, un mentor es un guía que enseña y protege al que tiene menos experiencia. Entonces, el rol se volvió una palabra. Los gremios medievales le pusieron también calendario y contrato, 7 años de aprendiz viviendo en la casa del maestro, sin sueldo, con comida y ropa, después oficial, libre para recorrer talleres y refinar el oficio con otros maestros, y solo entrabas a maestro entregando una obra maestra que juzgaban los maestros del gremio. Era control de calidad en esencia porque la ciudad necesitaba que el pan, la herradura y el zapato salieran iguales sin importar el taller que los hiciera. En 1940, Estados Unidos vio venir la guerra y se dio cuenta de que en la industria faltaban obreros calificados por básicamente millones. Así que armaron literalmente el programa de entrenamiento que se llamaba Training Within Industry y entrenaron a 1.6 millones de trabajadores y supervisores en 4 pasos. Preparar, mostrar, hacer y seguir. Entonces, su credo era básicamente el siguiente, y es que si el que aprende no aprendió, el que enseña no enseñó. Y hoy, básicamente, tenés en tu cámara, en tu bolsillo, tenés videos ilimitados, tenés transcripción automática, tenés la IA que redacta por vos, en esencia, lo que necesites, y seguís siendo vos el que abre todo el negocio, toma las llamadas difíciles, revisa el anuncio antes de publicarlo, todo. Y lo que te falta, de vuelta, no es herramientas, te falta saber cómo desglosarlos. Entonces, para básicamente llegar al final, empecemos por el principio. Antes de saber cómo transferir una habilidad o delegar o hacer procesos, definamos qué es una habilidad, un proceso o un skill. Un skill es una cadena de acciones que produce un resultado confiable. Nada más que eso. O sea, un skill complejo necesita cadenas más largas, apilás skills y obtenés competencias con nombre propio. Por ejemplo, vender, liderar o hacer marketing. En esencia, eso es una cadena de skills agrupados, no es un solo skill. Entonces, si le decís a la IA que te ate los cordones, te devuelve algo inconsistente. Es como la mayoría delega, porque todo el mundo tiene una forma distinta de atar los cordones. Entonces, los cordones se atan así. Agarras los cordones, separás tirando para ajustar, haces un bucle en cada uno, envolvés el otro alrededor del bucle y lo empujás por el agujero y tirás de los dos bucles. Recién ahí tenés los cordones atados, entonces ahí tenés un skill. Ahora, eso es parte del skill de vestirte, que es una serie de skills. Ahora, todos sabemos atarnos los cordones, pero nadie sabe cómo escribir cómo se atan. Y si no puedes escribir los pasos observables, no tenés un proceso. Entonces, el techo de habilidad de tu equipo es tu propio nivel de esa habilidad. Ahora, vos no sos el único que puede saber esto. Hay una creencia muy común que veo en dueños de negocios, en toda mi experiencia, que mantiene, de hecho, atrapado al 90% de los dueños de negocios. Y es que nadie lo va a hacer como yo. Ahora, esa frase tipo es irrelevante, o sea, puede ser que sea cierta, porque sí, nadie lo va a hacer como vos, porque llevas años haciéndolo, pero la pregunta no es si alguien lo puede hacer como vos, la pregunta es si vos naciste sabiendo hacerlo. Entonces, no naciste sabiendo hacerlo, lo aprendiste, y lo aprendiste peor de cómo se puede aprender ahora, porque cuando vos lo aprendiste no existía el documento o el proceso que vos podés escribir con el paso a paso. Entonces, pensá probablemente en cómo aprendiste a hacer marketing o a vender. Probablemente quemaste un montón de llamadas o de prospectos para descubrir qué preguntar justamente y básicamente, no sé, si preguntabas presupuesto al principio te mataba la venta o otras 30 para encontrar en qué momento sí se pregunta. Entonces, no sé, gastaste 80 llamadas, miles de dólares en leads para aprender una sola línea del proceso. Y la persona que viene atrás va a aprender esa primera línea en una frase, porque vos le vas a decir dónde decirla y cómo decirla. ¿Bien? Y también le vas a dar un ejemplo incorrecto y un ejemplo correcto de cómo decirla. Entonces, obviamente, la persona que llegue va a llegar más rápido que tú al mismo lugar. Y ese es el punto o toda la idea. Porque toda habilidad que una persona aprendió, otra persona la puede aprender en esencia. Entonces,
hay 4 palancas del aprendizaje. Un skill se instala con 4 cosas en este orden. Primero, la inmersión, que es meterse a fondo durante un periodo en esencia definido, rodeado de gente que hace justamente lo mismo, no una clase suelta cada 15 días. Después, la repetición, que es la madre de todas las habilidades, que es ver una vez y básicamente volver a hacerlo. Después la acción, que es que la información entra cuando se ejecuta y se corrige. O sea, si vos ves este playbook y no haces nada, no lo vas a aprender. Sin ejecución solamente estás viendo Netflix. Y por último, enseñarlo. De hecho, cuando yo enseño es cuando más aprendo, porque recuerdo y aprendo a cómo explicarlo. Porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es explicarlo con ejemplos. Dicen que si no se lo puedes explicar a un niño, todavía no lo dominás. Bien, entonces, esta es la diferencia entre leer el manual y manejar 3 veces con alguien al lado. ¿Sí? Tres meses de manejo. El manual te da el mapa, los 3 meses te dan el reflejo de frenar antes de pensar en frenar. Y el día que le enseñas a manejar a tu hermano, tu hijo, lo que sea, descubrís las 3 cosas que hacías bien sin saber por qué. Ahora, el cuarto paso casi nadie lo hace y es gratis, literalmente, que es enseñar. Entonces, el día que tu primer persona contratada entrena a la segunda, dejas de tener un equipo y empezás a tener un sistema y la persona que entrena a la otra incluso domina más la habilidad. Ahora, hechos, no historias. Este es uno de los principios que más me encantan del liderazgo o de la delegación y es donde muere el 80% de los intentos de delegar. El dueño se sienta a documentar y escribe cosas como ser más carismático, cuidar al cliente, mejorar el seguimiento, tener mejor actitud en la llamada, pero eso no es un proceso, es un adjetivo o es una historia. Los hechos son cosas que se pueden ver, escuchar y medir y las historias son las conclusiones que sacas a partir de los hechos. El no confía en mí es una historia. Dio el 95% de la presentación y respondió todas las preguntas menos una es un hecho. Ahora, la idea es traducir cada instrucción a la versión visible. Por ejemplo, no digas ser más carismático, escribí sonreír al saludar y sostener la mirada en la cámara mientras la otra persona habla. No escribas mejorar el seguimiento, escribí manda un resumen de la sesión en menos de 4 horas de la llamada con 3 tareas asignadas y la fecha. No escribas cuidar al cliente, escribí preguntar por el tema personal que anotaste en el CRM antes de entrar a los números. No escribas cerrar mejor, escribí pedí el número de toda afirmación sin cifra antes de pasar a la prescripción. Si la instrucción no se puede grabar en video y señalar con el dedo, todavía es una historia. Entonces, básicamente hay algo que es importante saber y es que el experto se guarda el 70% sin darse cuenta. Cuando alguien te explica cómo llegar a su casa, te dice que agarres la avenida, que sigas derecho y que dobles en semáforo. Pero se le olvida que hay una rotonda porque hace 2 años la toma sin mirar y para él la rotonda ni siquiera existe en su cabeza. Y vos te perdés en la rotonda y él estaba convencido de que te dio todas las instrucciones. Cuando alguien domina una tarea, su ejecución se automatiza. De hecho, una investigación de análisis cognitivo de tareas encontró que un experto omite hasta el 70% de la información al describir cómo hacer algo difícil. Entonces, nunca documenta desde la memoria, sino documentar mirando la grabación o acción. Ahora, la regla del 8-3 básicamente nos dice lo siguiente, que una skill se baja a pasos con 2 a 4 acciones observables para cada uno. Ahora, la cantidad de pasos depende obviamente del skill, pero básicamente hay un ejemplo muy bueno y es el swing de golf. Nadie mejora en golf, mejoras el drive, el approach, salir del bunker o el putt, o mejoras el swing, que son el micro skill del skill de golf. Entonces el swing se desglosa de esta forma. Por ejemplo, el grip, mano de arriba con el pulgar apenas corrido al centro del palo, mano de abajo cubriendo ese pulgar, presión suave sin que se te blanqueen los nudillos. Postura con pies ancho de hombro, rodillas apenas flexionadas, peso en el medio del pie y la columna inclinada hacia la cadera. Bueno, y así cada uno de estos pasos. Ahora, hacer un buen swing no se puede entrenar, pero estos son los pasos de un buen swing. Por ejemplo, mantener los ojos en el punto donde estaba la pelota hasta que termines de pegar, eso es algo que se puede entrenar y se puede ver. Por eso es importante ser específico en los feedback y como el golf, dar uno a la vez hasta que se incorpore. Cada vez que escribas un paso, pregúntate si nombraste el resultado o si nombraste la acción. Si nombraste el resultado, volvé a nombrar la acción, porque el resultado no viene sin la acción. Entonces, para vos un buen swing es un adjetivo o resultado, pero la otra persona no entiende que es un buen swing. Entonces, en resumen, las 20 preguntas para documentar. Esto es la diferencia entre el mecánico que te dice, mira, escucha el ruido para ver qué le pasa, o el que te dice, mira, poner la mano en la correa, cuando suena en esta parte es la bomba de agua. Ahora, antes de grabar o documentar un proceso, ¿cuál es el resultado que produce este skill de forma medible en una oración? ¿Cómo sabes qué salió bien? ¿Y qué número o señal confirma que esto salió bien? Como cuál es la definición de completado. ¿Qué tiene que estar listo antes de empezar en términos de accesos, datos, herramientas y permisos? Cuando no aplica este skill, los límites importan también como los pasos. O sea, cuando no aplica este skill, ¿no? O sea, cuando no va. Después, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo primero que haces? Ok, y antes de eso, y repetir la pregunta hasta que digas nada. Ok, ¿qué vería y oiría alguien que te está mirando en este momento? ¿Cómo sabes
crees que este paso terminó y que podés pasar al siguiente. ¿Este paso siempre va aquí o depende de algo? Después, en la parte de decisiones, en este punto, ¿qué opciones tenés? ¿Qué estás mirando para elegir? ¿Qué señal es la concreta? ¿Sí? ¿Qué te haría cambiar de camino a mitad de la ejecución? ¿Alguna vez elegiste mal acá? ¿Qué pasó y cómo lo notaste? ¿Qué es obvio para vos en este paso? Lo obvio es lo que se omite. Lo que es obvio para uno no es obvio para todos. ¿Qué hiciste acá que no me dijiste? Esta es la parte que se repite en cada paso con el video en pausa. ¿Qué atajos usás que no está escrito en ningún lado? ¿Qué haría un novato principiante aquí que tú no harías? ¿Cómo se ve este paso cuando se hace mal? ¿Cuál es el error más caro que se comete en este skill? ¿En qué paso se cae el que recién llega? ¿Qué pregunta te hacen siempre los que están aprendiendo? Después acá tenés un prompt que puedes poner a la IA para que te ayude y es: actúa como un analista de tareas, descompone un skill en acciones observables para armar un mapa de procesos entrenable. Este es el skill, este es el contexto de quién lo hace, en qué momento, con qué herramientas, este es el resultado que se produce y cómo se mide, y esta es la grabación o respuestas del experto. Reglas. Cada acción describe un comportamiento que se puede ver u oír en una grabación, nunca un resultado, una intención ni un castigo de personalidad. Prohibido usar los verbos entender, asegurar, cuidar, mejorar, considerar y lograr, porque si necesitas uno, la acción está mal bajada. Marca los puntos donde el ejecutar decide y qué señal concreta mira para decidir. Si un paso depende de una condición, escríbela como si señal, entonces acción. Devuelve 8 pasos con 2 a 4 acciones cada uno y por cada paso una línea de se termina cuando, señal de cierre. Ahora, también lo que puedes hacer es poner para cada acción, escribir cómo se ve cuando va mal o la frase o gesto del error. Después, para la parte de auditoría, marca toda acción que en realidad sea un resultado disfrazado y reescribirlo más abajo en un nivel. Así que esto te ayuda a desglosar mucho más a detalle lo que es el resultado que te da a iniciar la IA. Entonces, ¿quién documenta y qué se documenta? Documentar no es una tarea de una persona sola, son 3 roles y confundirlos es lo que hace que el documento no se dé bien o de la forma correcta. El experto actúa, el documentador filma y escribe el guión y el operador es el que después va a interpretar el papel sin que el actor original esté en la sala. El experto produce el resultado hoy, que es el que se graba haciendo la tarea. El documentador mira la grabación, escribe el paso a paso identificando patrones. No tiene que ser el experto y conviene que no lo sea porque el que no sabe pregunta lo que el experto ya no ve. Y el operador es el que ejecuta la tarea con el documento en la mano una vez que existe. Ahora, hay una razón de fondo para no quedarte en el papel del documentador, que es: quien documenta el proceso es quien más aprende. O sea, si lo escribís vos, tu aprendizaje queda con el aprendizaje, ¿sí? Y básicamente, si no, lo que pasa es que te quedas con el aprendizaje y das un documento. Ahora, el flujo completo de documentación es: auditas qué tareas deben delegarse a través de un proceso, asignás los roles con nombre y apellido, sea experto, documentador y operador, pones fecha para que el experto se grabe haciendo la tarea completa sin editar, escribís el paso a paso desde la grabación en tareas lineales que básicamente van los pasos y en tareas no lineales como coaching que va la estructura y los patrones, devolvés el borrador del experto para que la corrija y optimice, haces que el operador ejecute siguiendo el documento sin que nadie interrumpa y después corregís el documento en cada punto donde el operador se perdió y repetís con otra persona. Después lo que haces es que grabás el tutorial en video del proceso ya depurado. La prueba de que el documento sirve no es que el experto lo apruebe, es que alguien que nunca lo hizo ejecute bien sin preguntar. Ahora, ¿qué documentamos primero? No documentamos todo, documentamos lo que nos tiene atrapados y lo que se repite todas las semanas va en una checklist, manual, video o audio. Lo que es único cada vez, tipo negociar un proveedor nuevo, atender un cliente elite o decidir sobre una sociedad, bueno, eso ya lo hace más una persona, ¿ok? Entonces, para elegir el orden correcto, haces XDS, que es la auditoría del tiempo. Registras una tarea de una semana real, o sea, como que básicamente en vivo tenés un recordatorio cada media hora que suena en una alarma, porque estimar de memoria te hace perder la mitad de las tareas, y anotás cada media hora qué estás haciendo. Y eso te dice qué tareas haces en una semana promedio y específicamente en dónde, cuánto te toma cada tarea, ¿sí? Para ver cuánto te toma y priorizarlas. Después clasificás cada una en 4 categorías, o sea, administrativo, técnico, manager y ejecutivo. Marcás si te da energía, si es neutral o si te quita energía. Y recién ahí decidís si X cortás porque la tarea no es necesaria y la dejas de hacer, D delegás que no debería estar en tu plato y hay alguien que pueda tomarla tal como está, S sistematizar, que es tipo el sistema existe pero está roto o vive en tu cabeza, S más D que es sistematizar y delegar, que es que necesitas crear el sistema antes de poder soltarla. Y este es el cuadrante que el playbook resuelve en sí. Entonces, hay 3 claves para saber qué soltar primero, que son actividades que no te gustan, o sea, que tu energía las hace peor de lo que ya son porque las haces sin ganas, actividades en las que no sos bueno, que en esencia estás pagando una tarifa por hora para producir algo mediocre, y después actividades de menor valor, que es lo que deberías estar haciendo,
pero básicamente alguien con menor valor por hora las tiene que hacer, ¿sí? Entonces, menor valor de lo que deberías estar haciendo, me refiero. O sea, por ejemplo, si tu hora vale $300 y estás 4 horas por semana armando reportes que tu asistente de $8 a la hora podría hacer, esas 4 horas valen $1.200 y te ahorran básicamente un 32x, ¿sí? Entonces, no documentes lo que no funciona. Si el proceso de coaching no da resultados, optimízalo antes de escribirlo o vas a escalar el error. Entonces, en esencia, no sueltes lo que básicamente puedes darte el lujo de que salga mal, porque si dejas de cerrar ventas y el closer nuevo no cierra, no vendes nada. Entonces, siempre también tenés que tener en cuenta el impacto en el negocio de esas tareas y siempre tener un respaldo, o sea, tú operando o alguien que ya opera bien. Ahora, siempre es clave elegir la arcilla antes de modelar, ¿sí? O moldear. Antes de invertir semanas de entrenamiento, medí si la persona tiene la capacidad de aprender ese skill. No busques a alguien con la experiencia exacta. Si alguien supiera hacer exactamente lo que vos haces, tendría ya su negocio, generalmente. O va a cobrar demasiado, probablemente para el punto en el que estés. Busca capacidades adyacentes y formalos con procesos, coaching, ejemplos y control de calidad. Ahora, hay 3 filtros clave que van en orden. El orden importa más que los filtros, de hecho. Filtro de cultura, que la persona se alinea a la misión, visión, valores y personalidad. Filtro de experiencia, que tenga los resultados y la trayectoria, que también se compensa en algún sentido con práctica, y filtro del sector, o sea, si puede hablar el lenguaje del mercado. De ahí salen 4 tipos de candidatos, que es experiencia, oferta y mercado, que es raro pero es ideal. Oferta y mercado sin experiencia técnica, que se entrena y es la contratación más rentable si la arcilla es buena. Experiencia técnica sin historial en tu oferta ni tu mercado, sirve, pero prepárate para desaprender vicios. Sin experiencia, sin oferta y sin mercado, ahí los tenemos que evitar completamente. Entonces, la actitud determina la altitud. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente que ante la duda entre alguien técnicamente mejor con mala actitud y alguien menos preparado con buena actitud, la buena actitud gana casi siempre, ¿sí? Entonces, detecta lo que sería el negativo antes de que entre, planteando una regla exigente en la entrevista. Y el que responde, tipo, eso no lo puedes cumplir, ya te está diciendo que en su cabeza no va a cambiar o flexibilizar sus patrones de comportamiento. ¿Bien? Entonces, si ya está dentro de la persona, le das la oportunidad de cambiar con una fecha de deadline. O si no, sale directamente y otra persona toma el lugar. Ahora, dejarla de forma indefinida te cuesta el resto del equipo por el nivel de cultura que se cae en el negocio. Ahora, hay una prueba de arcilla, que es justamente si la persona tiene la materia prima, y es la primera un cuestionario largo. Cuando estás entrevistando, vas a hacer un cuestionario abierto largo, el que no lo completa o lo completa mal, ya te dice que no da la milla extra. La segunda es la corrección repetida, que es la prueba más predictiva de todas y dura unos 15 minutos. Poner a la prueba a la persona es un roleplay de skill que va a aprender, corregirla un montón de veces y no medís qué también lo hace, sino cómo reacciona a las correcciones. Y si se frustra o se apaga, no tenés arcilla, tenés una piedra, porque no se mueve. Y si aguanta, ajusta y vuelve a intentar, es un buen indicio para contratar. Prueba 3, el proyecto pagado. Antes de meterla al equipo, dale un proyecto corto en donde le pagás con tiempo y fechas y entregables claros. Si lo cumple, uno más grande, y si lo cumple, ahí entra el equipo. Delegación progresiva. Cuando una persona llega a un puesto nuevo, entra a 3 cosas nuevas al mismo tiempo. O sea, espacio nuevo, gente nueva y cultura nueva. Si soltás de golpe, por más experiencia que traigas, se estresa y ejecuta peor de lo que puede. Por eso la transferencia va por escalones y cada escalón tiene un criterio de salida. Entonces, estos son los 4 escalones, que en esencia es, yo lo hago, tú me ves, la persona te ve y toma notas, esa semana la persona cobra y no hace mucho más que aprender, yo lo hago, tú me ayudas, ejecuta pedazos o partes del proceso mientras vos llevas el timón, tú lo haces, yo te ayudo, que es la persona lleva el timón y tú intervienes cuando hace falta, y después es tú lo haces, yo te veo. O sea, que ejecuta por completo, tú solo observas y haces un ranking o evaluación. Cuando pasa este escalón, soltás y te vas al siguiente puesto del organigrama para delegar. En cada escalón hay algo que es clave, ¿sí? Básicamente, en el escalón 1, corregís esto el documento, ¿sí? Validás la checklist ejecutando solo lo que dice. Si logras un trabajo de nivel A, siguiéndole al pie de la letra, tenés el primer borrador. En el segundo escalón, lo haces frente a la persona, paso por paso. Y cada vez que te frena para entender algo, corregís con la checklist, que es el segundo borrador. En los escalones 3 y 4 lo hace ella con la misma checklist y si el resultado no coincide, el error está en la checklist. Así que la arreglás y se la haces repetir hasta que salga. El error más común es saltar del escalón 1 al 4 porque el negocio apura. Ahora,
El segundo más común es quedarte en el escalón 3 para siempre, porque soltar da miedo. Ahora, no se sube de escalón por tiempo transcurrido, se sube cuando la persona ejecuta las acciones observables del desglose sin que la corrijas. Cuanta más experiencia real tiene alguien, menos dirección específica necesita y en esencia mejor interpreta las instrucciones vagas. Con alguien que lleva 20 años haciéndolo, simplemente le decís, tipo, mostrame cómo lo haces. Ahora, ¿cuáles son principios de entrenamiento? ¿Sí? Si se confunden o lo hacen mal, generalmente el documento está mal escrito. Un paso que hay que explicar 2 veces es un paso muy complejo o varios pasos metidos en uno. Si saben qué hacer, pero todavía no lo hacen bien, las instrucciones están solo bien y solo falta práctica. Si básicamente entrenas la capacidad de hacer instrucciones antes del resultado y elogia cada paso bien hecho. O sea, no tomes el control cuando se equivocan. Básicamente, 0 castigos durante el entrenamiento y un solo feedback por vez hasta que ese paso salga. Bien. Después, es como se enseña a andar en bicicleta. No le gritas a alguien mantener el equilibrio, lo sostenés con su asiento, le decís mira al final de la cuadra y soltás medio segundo más cada vuelta. Bien, entonces, si se cae, no le decís sos un torpe, mirás en dónde estaba mirando la persona y corregís el skill. Ahora, delegar resultados y decisiones, no tareas. Una tarea es ve y haz esto que yo ya resolví. Una decisión es este es el resultado, averiguar cómo llegar ahí. Básicamente es la diferencia entre darle la ruta paso a paso y darle la dirección. Con la ruta llegas hoy y depende de ti mañana. Con la dirección quizás tome otro camino y ese es exactamente el punto. Mientras entregues el skill nunca se transfiere, transferiste ejecución. Así que definirlo de forma medible, no mejorar el seguimiento, sino subir la tasa de respuesta del 8 al 12% este mes, entregar los derechos de decisión junto con la tarea, o sea, decide de forma explícita qué puede decidir sin consultarte, da contexto, no solo instrucción, o sea, el por qué, las restricciones y cómo se ve el éxito, porque la persona con más contexto toma mejores decisiones, y después definir los checkpoints de antemano, en esencia que es cada cuándo reporta y en qué formato reporta, para estar informado sin sobrevalorar. Ahora, la autoridad tiene que igualar a la responsabilidad. Si responde por el número, tiene que poder decir lo necesario para lograrlo, o sea, decidir lo que tiene que hacer. Deja de preguntar, lo hicieron como lo hubiera hecho yo, y si el resultado se logró, no importa que sea distinto a cómo lo hubieras hecho. Ahora, nivel de dirección o liderazgo se ajusta por tarea. La dirección no es un interruptor de encendido y apagado, es una perilla de volumen. Sin competencia y con entusiasmo dirigís a las personas en pasos, en plazos y puntos de control explícitos donde demostrás y verificás. Algo de competencia y motivación en la caída. Acá lo que haces es entrenar, explicás el por qué, pedís su opinión, sostenés la estructura y el ánimo, y este es el punto donde la gente renuncia mentalmente. Competente pero inseguro, acá apoyás, compartís la decisión, sacás obstáculos y reconoces las victorias en voz alta. Y competente e incomprometido, básicamente delegás, que es dirección mínima, resultado acordado y check-in de control. El error más común es soltar la tarea y seguir controlando el cómo, porque así la persona no gana autonomía y vos tampoco te sacaste el trabajo. Hay 5 señales de que estás ahí y son que las decisiones se frenan esperando tu aprobación, que rehaces el trabajo delegado para que coincida con tu forma, que preguntás por el proceso de cómo lo hiciste en vez de preguntar por el resultado, si se llegó, que pedís que te copien en todo y que te cuesta creer que lo van a hacer sin ti. Esto impide que se forme la siguiente capa de líderes y te pone como el techo directo de cuánto puedes escalar, porque todo termina siendo por tu parte. Ahora, proba el proceso rompiéndolo. Un proceso está terminado cuando alguien que no lo escribió, lo ejecuta solo. Entregas el documento a alguien que nunca hizo la tarea, no lo interrumpís, te sentás a mirar y anotás dónde se traba, arreglás el punto exacto donde se perdió, o sea, falta una foto, falta un paso, falta un ejemplo, la redacción es ambigua, y repetís con otra persona distinta y volvés a arreglar. Cerrás el ciclo cuando 2 personas lo pueden ejecutar de forma seguida, de punta a punta, sin preguntas o sin errores. La checklist tiene que estar escrito para alguien que llegó ayer, que no sabe nada. O sea, no es tipo abrir el local temprano, sino como abrí a tal hora en tal puerta a las 8:50 con esta llave roja y una foto de la llave porque hay varias llaves que son rojas. Ahora, si desaparecieras mañana una persona totalmente remota, tipo, ¿podría abrir la puerta? O sea, si tu vida dependiera de ella y vos no podés contactarla, un desconocido tiene que lograr el mismo resultado que vos siguiendo solamente la checklist. Y no lo compliques, pensá en la checklist, no en una Biblia. ¿Ok? Ahora, procesos antes que personas. Siempre implementó un sistema antes de contratar más personas. Cuando el volumen crece, el automático es sumar gente, pero no resolvés un problema echándole cuerpos. La mayoría de las veces no necesitas más gente, necesitas que la gente que tenés sea más productiva con un proceso. Un account manager, por ejemplo, cuesta $2.500 al mes o $30.000 al año. Una semana de documentación cuesta tu tiempo una sola vez y suba la productividad de los 4 que ya están. Si esa semana le devuelves 6 horas por semana a cada uno, recuperaste el equivalente a media persona sin sumar un sueldo. Entonces no dejes tus procesos en un solo lugar y en manos de una sola herramienta, utiliza Drive y respaldo local. Ahora, ¿cómo es el sistema de comunicación?
Chat para preguntar y conversar, donde cada mensaje se etiqueta como feedback, que va a la bitácora, como idea, que se anota como tarea, o como tarea, que se anota como tarea. Tarea escrita para todo lo que alguien tiene que hacer, que lleva el qué, con definición de completitud, el cómo paso a paso, el por qué y con qué objetivo conecta, cuándo, con fecha calendarizada y duración estimada, quién lo ejecuta y el control de calidad que define que la tarea esté bien hecha, quién lo va a hacer y cuál va a ser. Después un video corto para mostrar, explicar o enseñar algo que se tiene que ver, que probablemente reemplace la mitad de las reuniones que tenés hoy. Reuniones con agenda, que en esencia son 15 minutos con agenda escrita, y solo para conversaciones de ida y vuelta. Es la última opción, nunca la primera. Y antes de elegir el canal, pregúntate siempre si podés bajarlo un escalón, o sea, de reunión a video, de video a tarea o de tarea a chat. Y los acuerdos se documentan siempre por email. Nombre del acuerdo, día a día, mes a mes, año a año, empresa y tema. Porque un acuerdo que vive en un chat que se pierde no es un acuerdo. Cuando comuniques algo que salió mal, comunica en hechos y no en historias. Entonces, en esencia, comunica el qué, que es el comportamiento observable, sin adjetivos ni etiquetas. O sea, esto es lo que se puede ver, que es muy difícil de hacer muchas veces, pues siempre añadimos nuestra etiqueta. O sea, por ejemplo, malo o bueno es una etiqueta. ¿Cuándo pasó? La fecha y hora concreta, porque siempre y nunca no son datos. ¿Dónde pasó? El canal, la reunión, la tarea o el documento donde ocurrió. Y la expectativa, que es el estándar, el acuerdo o el compromiso previo. O la realidad, que es el resultado medido contra esa expectativa, o sea, la brecha en los resultados. Bien. Entonces, control de calidad. El proceso documentado transferido se degrada solo. Es literal como un jardín que lo plantás y se mantiene lindo poco tiempo solo, si no lo regás. El control de calidad es entrenar al equipo de forma constante y mantenerlo responsable de sus acciones y verificar que esté cumpliendo el proceso de la forma correcta. Ahora, se corre en 2 carriles al mismo tiempo y los 2 son obligatorios. El primero es, básicamente, para que te hagas una idea, es el tablero del auto y el mecánico que escucha el motor. Entonces, el tablero te dice la temperatura que subió, el mecánico te dice por qué subió la temperatura. Entonces, el primero es el carril cuantitativo y son los números y el cumplimiento. Los resultados del área, por ejemplo, comparar los resultados bajo la gestión de esa persona contra el resto, si sus clientes llegaron a los sitios más rápido. Por ejemplo, retención, tasa de renovación, tasas de baja, ciclo de venta del cliente, cumplimiento del proceso, si se siguió el proceso, es un poco más cualitativo, no cuantitativo, pero ver básicamente si está todo al día, los KPIs y todo lo demás. Entonces, el carril cuantitativo lo puede hacer un asistente y es la forma más barata de sumar capacidad de supervisión sin que el líder se involucre, que es hacer un check-in de tipo, ¿se hizo esto? Ok, compararlo contra un número si se hizo de la forma correcta. Y después el carril cualitativo. Entonces acá se mira la ejecución real y lo corre alguien con criterio, o sea, el líder del área que idealmente lleva pocas cuentas o poco trabajo por dedicarse a hacer esto. Entonces, en este caso, en esencia, o sea, es claridad y tono, si se comunica bien, si es proactivo, si anticipa lo que el cliente necesita, ejecución de la estructura, si se siguió el guión de la llamada, si se manejó la excepción, si surgió algo nuevo. Y no mirás grabaciones completas, generalmente mirás como manager los primeros 10 y los últimos 10 minutos en velocidad por 2 a 3 para solo profundizar en partes que se sienten raras y después decidís que revisás más a detalle. Y revisás en bloque 5 a 6 seguidas de la misma persona, porque el patrón recurrente aparece mucho más rápido que con revisiones sueltas y dispersas. Entonces mostrás al equipo una ejecución excelente y diseccionás cómo se ve lo bueno, porque el modelado positivo motiva. Recordá que la calidad de tu empresa es la calidad de lo que pasa en la primera línea. Ahora, puntúas acciones, no personas. Por ejemplo, decir, no sé, fulano tiene que mejorar el seguimiento, no es control de calidad. Eso básicamente es lo mismo que decirle a un niño, tipo, pegale la bola mejor. Ahora, el sistema correcto es grabás cómo hacerlo, ¿sí? Cargas la transcripción contra la checklist de acción observables del skill con ejemplos positivos y negativos y le decís a la IA que evalúe la transcripción de la sesión contra tu proceso y que te marque si lo que tenía que hacer la persona está presente o está ausente, ¿sí? Y revisás automático y manual y ves básicamente los loops de mejora. Eso te devuelve en esencia, ok, este es el proceso, esta es la transcripción, comparo con la IA, me dice cuál es la discrepancia en los resultados. O sea, te da un casillero de cosas que se cumplieron o no se cumplieron. Eso es medible y mejorable. Ahora, la clave es entrenar una acción por semana. Nadie mejora el diagnóstico. Se mejora pedir el número de toda afirmación sin cifra. Entonces, cada semana elegís la acción que más se cae en todo el equipo, la entrenás una semana completa y volvés a puntuar. Cuando esa acción llega al 90% más, en todo el equipo pasás a la siguiente. Una acción por semana suena lento, pero son 50 acciones al año. Y ningún equipo tiene 50 acciones que arreglar. Y es la misma cuenta que el gimnasio. Nadie sube 20 kilos de banco en una sesión. Y todos lo suben en un año a razón de 1,5 kg por mes. Después, publica el marcador del equipo. Lo que se mide en público sube y lo que se comenta en privado se olvida. Después, calendario de control de calidad. Diario, hacemos una revisión rápida de números y tareas, reporte de inicio del día por cada rol. Semanal,
reunión diaria con victorias, desafíos y revisión de compromisos de la semana anterior, KPIs y compromisos nuevos, y el 1-1 de optimización de rendimiento o evaluación de rendimiento con cada persona. Y mensual, una evaluación de rendimiento, satisfacción de la persona, feedback de la persona hacia ti y de ti hacia la persona, y ajuste del proceso. Y las preguntas que se repiten en los huddles o reuniones diarias se incorporan a la checklist de entrenamiento para el próximo ingreso, porque cada pregunta es un hueco en el proceso que en realidad ya está marcado. Ahora, la reunión 1-1 es la pieza central de la gestión de personas y tiene dos partes. La hoja con la visión de desempeño lead del rol, sus KPIs, responsabilidades y procesos, y la reunión donde se revisan victorias, desafíos, workflows, tareas vencidas, prioridades y feedbacks en los dos sentidos. Feedback en los dos sentidos es que la persona también te califica vos como líder. Ahora, mejora continua del operador. El que ejecuta la tarea todos los días ve fallas que vos no ves nunca. Entonces el equipo también tiene que traer mejoras con propuestas dentro. Si solo traen el problema, te convertís en el único que resuelve y sos el cuello de botella. Entonces tenés que entrenar las tres piezas juntas. O sea que la persona identifica el problema real, propone la solución y lidera la ejecución de las acciones para resolverlo. Los pasos son identificar una oportunidad de mejora y documentar con su propuesta, y el responsable del cambio la valida, y al principio ese responsable sos vos. Si se acepta, se arma el plan y se corre el piloto de prueba, y si el piloto funciona, se implementa actualizando el documento y comunicando el cambio. Definís siempre un responsable de supervisión y actualización de cada proceso, porque un documento sin dueño se muere. Entonces, ¿quién controla al que controla? Cuando tenés más de un supervisor, necesitas un control de su control de calidad. En esencia, cuando tenés 5 personas que ejecutan, pones un líder y ese líder responde a un director. Y el director audita muestras del trabajo de los líderes con el mismo método: grabación, casilleros y acciones por semana. Entonces, haces el control del control de tus líderes, cómo hace las reuniones y todo lo demás. Entonces, lo que cambia es cómo hace las correcciones, cuántas correcciones hizo y todo lo demás. Y el muestreo que se sostiene es que el director general sigue revisando el 10 al 20% de lo que revisa su director. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un líder que gestiona un equipo de closers, el 10 al 20% de lo que mi director de ventas revisa, yo lo tengo que revisar para revisar que esté revisando de la forma correcta, salvo que ya lleve mucho tiempo y ya confíe en esa revisión o los resultados lo muestran. Si el que audita no es auditado, nadie se entera de los problemas. De vuelta, el caso único es cuando la persona ya lleva tiempo en el rol y los resultados mejoran. Ahora, gestión de incumplimientos. Un auto que no arranca puede no tener nafta o puede tener el motor fundido. Son causas y soluciones diferentes. Cuando alguien ya está dentro y no ejecuta, hay 3 causas posibles y una sola se arregla con más entrenamiento. Vas peleando de afuera hacia adentro y solo el centro es actitud. Ahora, falta claridad, significa que diste el qué, el cuándo, el cómo, el por qué de palabra y por escrito. Si falta uno, el problema es tuyo y se arregla hoy en esa conversación. Falta capacidad, o sea, tiene claro que le falta la herramienta, conocimiento, tiempo o estructura. Ahí hay que comprobar que sabe hacerlo bien y eso es responsabilidad del líder, no del empleado. Falta voluntad, o sea, tiene claridad, herramienta y tiempo y aún así no lo hace, ya no es una tarea nueva, es una conversación distinta. Y ahí descartás las 2 primeras en orden antes de saltar a la que tiene mala actitud. Casi siempre el fallo está ahí y casi siempre es tuyo como líder. El error fundamental de atribución es atribuir errores de otros a su carácter o personalidad y errores tuyos a factores externos. Tipo, cuando llegas tarde es porque había tráfico, pero cuando el otro llega tarde es porque es desorganizado. La persona está más cerca del problema que tú, o sea que sabe mejor dónde está la barrera y se compromete más con una solución que ayuda a diseñar. Ahora, checklist general de cumplimiento que me gusta hacer. Tiene claro cómo hacerlo, el proceso. Tiene claro por qué hacerlo, importancia. Tiene claro cuándo hacerlo, prioridad. Tiene feedback constante de tu parte para mejorar. Ya tuviste las conversaciones necesarias para confrontarlo o ayudarlo. Tiene un problema de motivación o capacidad. Es personal, social o estructural. Escucha para comprender o para defenderse. Cambia sus comportamientos basado en sus recomendaciones. Pide feedback para seguir mejorando. Los nuevos comportamientos llegan al nuevo nivel de estándar que querés. Después, la razón es personal, social o estructural. La razón, básicamente, en voluntad, es preguntar si está intrínsecamente motivado o si le resulta agotador la tarea. Si alguien lo presionó a posponer otra cosa, y ahí entra tu forma de pedirlo. Y si el dinero, los datos, el espacio o el equipo, la temperatura, lo están afectando. En capacidad, en esencia, preguntás si tenía la capacidad mental y física o chocó con una barrera, si está esperando herramientas, información o permiso de un tercero y si los materiales son accesibles y el entorno es propicio. Los personales son las más difíciles porque la gente es más cara a sus limitaciones, así que mantener la conversación positiva y preguntar con calma por sus habilidades y su conocimiento para esta tarea. Las sociales incomodan porque implica delatar, así que deja claro que se trata de eliminar barreras y no exponer culpables. Las estructurales pasan desapercibidas porque vemos el entorno como inmutable, así que pregunta por sistemas, políticas, procedimientos y diseño del puesto. Y dentro del estructural entra la vida personal, que son señales de comunicarse menos, ser menos productivo, estar siempre cansado, tener el juicio afectado, descuidar el higiene. Ante esas señales, elegís un momento y un lugar sin interrupciones. O sea, haces preguntas alentadoras y sin prejuicios y eres honesto contando qué patrones notaste. Entonces,
Cadencia de comunicación. Cada persona tiene entre 6 y 11 contactos por semana con su líder. Una reunión semanal de 30 a 45 minutos para coaching, feedback y reconocimiento, más reuniones diarias. Y las preguntas que se repiten se incorporan a la checklist de entrenamiento. En las últimas, tiempo y desempeño, cambiaste respecto a la normal, ¿qué crees que se interpuso? Y esto sirve para abrir la conversación sin culpar a nadie. Ahora, ¿cómo se abre una conversación? Realmente una conversación de responsabilidad se arruina antes de empezar pensando o abordando el problema equivocado, sacando temas irrelevantes, acusando de mala intención o entrando con la cabeza caliente. La efectividad de una conversación de estas se decide en la preparación de cuál es el resultado ideal. Y las señales de que ya lo estás postergando de más son que discutís siempre lo mismo y que estás cada vez más molesto. La conversación va en 4 movimientos. Primero, los hechos y la brecha. O sea, qué esperabas y qué pasó sin el por qué, qué imaginaste y todo lo demás. O sea, quedamos en que el resumen de la sesión salía en menos de 4 horas y en las últimas 3 sesiones salió al día siguiente. Después tu lectura. O sea, puede estar equivocado, pero me está pareciendo que el resumen quedó último en tu lista. Después la pregunta. Sé que quizás no te diste cuenta de que estaba pasando esto y me gustaría saber cómo lo ves, qué pasó. Y recién ahí confirmás el diagnóstico real, o sea, si fue un tema de motivación o de capacidad. Y si la fuente fue presión personal, social o estructural. Y si falta respeto en la conversación, se usa contraste, que hablas en primera persona en vez de acusar en segunda. Pedís permiso y lo haces en privado. O sea, no, mira, no quería esto, no quería hacerte ofender, quería comunicarte esto. Si falta propósito compartido, aclara tu intención real, que es resolver un problema que los afecta a los dos, manteniendo una relación positiva. Cuando el diagnóstico es voluntad, la herramienta no es el poder ni los premios, sino las consecuencias naturales hechas visibles. O sea, a quién afecta concretamente, cómo lo está leyendo el resto del equipo y qué cuesta a largo plazo lo que hoy zafa. Y frenás apenas lográs complicidad, porque seguir apilando consecuencias cuando la persona ya entendió la hace sentir menospreciada. Y cuando el diagnóstico es de capacidad, tu trabajo es hacer el cumplimiento posible sacando la barrera y fácil sacando pasos y lo diseñas con ellos. Algo surgió, es el asesino número 1 de la responsabilidad, porque la gente se quita la culpa y se neutraliza con una regla que es, mira, si algo surge, avísame lo antes posible. El incumplimiento con aviso previo es un problema a resolver, pero con excusa posterior es un patrón que tenés que confrontar. Si aún así la excusa aparece, considera si es válida, entender de dónde viene, o sea, falta de motivación o error honesto que teme admitir, o reconoce que tú también das excusas y sé tolerante para que no te eviten. Porque básicamente la gente da excusas cuando se siente amenazada. Ahora, 4 excusas que usan las personas para mantenerse calladas ante conflictos. Ya no estoy molesto, que significa que la emoción vuelve en la próxima infracción. Tengo prioridades más urgentes, que el conflicto no necesita ser urgente para envenenar a la relación. No es mi problema si ocurre en tu relación o entorno del que eres responsable, también es tuyo y no me importa la relación. Entonces la decisión real es dejarla o dejar el entorno. Al reprimir emociones, crees que sufrís en silencio, pero lo que sentís se filtra por el lenguaje corporal, el tono y los comportamientos pasivo-agresivos. Es una olla a presión con la tapa puesta, o sea, no estás conteniendo nada, estás eligiendo por dónde sale el vapor. Y la impotencia que sentís viene de tus conversaciones falladas del pasado y la inflexibilidad del otro suele ser resultado de tu propia comunicación ineficaz. Ahora, hay un solo paso que no abordás el problema y es cuando tu intuición o intención no es mantener una relación positiva y productiva o cuando las consecuencias no logran el objetivo, que es como terminar la relación. Ahora, ¿qué no haces nunca en una conversación? No das consejos antes de escuchar la perspectiva del otro porque le estás diciendo que no crees que es capaz de resolverlo. No cejas la respuesta proponiendo tu solución primero y no lo haces adivinar lo que pensás. O sea, preguntás hasta que acierte tu idea. No monopolices, mantener la conversación 50-50, usa escucha activa y regular el flujo con pausas y no uses amenazas y revisa tu propia motivación de comunicar consecuencias naturales. Deja de hablar cuando el otro ya entendió porque seguir sumando consecuencias lo menosprecia y nunca le digas que se calme si aparecen emociones desbordadas. Investiga preguntando cuál es el problema, decí en voz alta que notaste el cambio, parafrasea y anímalo a contar su historia. Después, toda conversación de responsabilidad termina con un plan y un plan vago no es un plan. Pensemos y hagamos, socavan la responsabilidad y define qué tareas van, quién las hace y cuándo. Recapitula en voz alta qué hará, para cuándo y cómo se hará seguimiento. Anotarlo en el calendario o el gestor de proyectos porque la gente se olvida. Calibrar el seguimiento con 3 variables, o sea, qué tan importante o riesgosa es la tarea, qué tan confiable ha sido la persona y cuánta experiencia tiene. Y con alguien confiable y una tarea rutinaria, básicamente el seguimiento entra dentro de una interacción normal, como reuniones que ya tenés o chats, o se lo pedís que te lo mande. Con alguien nuevo, vas y agendás un seguimiento escrito. Hacelo sin miedo a no ser simpático porque el propósito es ver el estado de las cosas y la intención es ayudar. Y el problema no se corrige. La escalera tiene 3 peldaños en orden si el problema no se corrige. Feedback constructivo claro,
básicamente por escrito, con la brecha entre dónde estás y dónde tiene que estar. Después el plan de mejora, quién no llega a su resultado mínimo en los últimos 30 días o quién está causando más daño del valor que aporta. Y va de 3 a 5 objetivos medibles, no 10, con 30 para problemas, 30 días para problemas puntuales y largos, 60 para casos mixtos y 90 para cambios de comportamiento, con un check-in semanal y la consecuencia escrita es el día 1. Y después la salida, si ya decidiste que se va, no abras un plan de mejora, pasá directo a la salida digna. El plan de mejora nunca es sorpresa y si sorprende, el que falló eres tú. La gente que quiere trabajar para mejorar pasa prácticamente todos los planes de mejora. Los únicos que no lo pasan son los que responden que no están motivados o que no quieren montar lo suyo y esos ya te dieron una respuesta. Entonces, ¿por qué esto es importante? Un proceso documentado es un activo, no metafóricamente, es lo que se vende cuando vendes un negocio. De hecho, cada checklist que escribís una vez la cobrás todas las veces que se ejecuta. Los sistemas hacen funcionar tu negocio y la gente hace funcionar tus sistemas y vos liderás a la gente. Y cuando esto está en su lugar, te puedes ir un mes y el negocio sigue. Y el día que documentás un skill, dejas de ser el único que lo tiene. Así que en esencia, eso es cómo delegar habilidades. Espero que te haya gustado y servido y nos veremos en otro playbook.